Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, los medios de comunicación. Les agradezco mucho su atención y el interés por los temas en seguridad social. Y quiero empezar con una invitación cordial a todo el pueblo de México, a todos y cada uno de ustedes, miembros de este equipo de comunicación que participan aquí en el Senado de la República, para invitarlos a la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República, edición 2016. Como ya bien saben, fue el 18 de enero de este año, 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se instala la Semana Nacional de la Seguridad Social. En este caso va a ser del lunes 25 de abril al viernes 29 de abril. El lunes será el día de la inauguración, tendremos distinguidas personalidades y secretarios del sector, así como los directores del IMSS y del ISSSTE. El día martes 26 tendremos paneles sobre estudios sobre el panorama de las pensiones en México, las recomendaciones y propuestas. El miércoles 27, el panel sobre estudios sobre el panorama de pensiones en México, recomendaciones y propuestas también, la segunda parte, con ponentes tanto nacionales como internacionales. El jueves 28 tendremos las pensiones en las universidades públicas e instituciones de educación superior, con la participación de varias universidades importantes de nuestro país. Y el viernes 29, el panorama de las pensiones y sus reformas en el plano internacional, donde participarán la Fundación Friedrich Ebert, también el Banco de México, entre otras. Así que esperamos que nos ayuden a difundir plenamente este evento muy importante, ahora que es un decreto, y que podamos recabar toda esta información para que nos ayude a valorar el tema de las pensiones en nuestro país. Asimismo, quiero también mencionar, porque El Economista y La Jornada andan Carlos Fernández Vega un poco confundido con la información que hemos venido difundiendo, y también la toma El Economista, de que vamos a hacer una reforma en el mes de abril sobre el sistema de pensiones. La Cámara de Diputados ha estado también distorsionando la información, y les quiero aclarar que lo que yo he venido insistiendo es que se forme un grupo multidisciplinario de expertos mexicanos, para no estar imitando lo que hacen otros países, incluso de poblaciones mucho más pequeñas que el nuestro, como es Chile, como es el Perú, como es Colombia. México debe de tener su propio sistema de pensiones, y obviamente llegamos a un acuerdo con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para formar un grupo multidisciplinario de expertos mexicanos, en los cuales se hicieron un análisis de fondo si vamos por el camino correcto con las cuentas individuales, o hay que volver a un esquema mixto, o habría que regresar al esquema solidario de pensiones. Todos los índices, todas las informaciones actuariales, toda la información que tenemos es que con el sistema de cuentas individuales este país no va a brincar el 2018, va a haber un quebranto importante, y que el sistema de cuentas individuales es un gran negocio para los que son propietarios de las AFORES, y los pobres trabajadores mexicanos con sueldos de miseria pues no pueden ahorrar y tener una pensión, y menos digna, cuando se vayan a retirar. Ese es el tema. Yo nunca dije que se iba a hacer una reforma al sistema de pensiones, y se lo aclaro a Carlos Fernández Vega de La Jornada, y también hoy que sale en El Economista en su redacción. Lo que yo propuse, insisto, es un acuerdo con Hacienda para que este grupo multidisciplinario, que inicialmente ya estaba formado por 20 excelentes
hombres y mujeres mexicanos hicieran un estudio durante 6 meses hacia dónde debe ir el sistema de pensiones mexicano. Incluso Rolando Cordera se había mencionado como el coordinador del grupo, que al final declinó por sus múltiples ocupaciones, y eso fue lo que frenó que este grupo empezara a trabajar. Y hemos estado con Hacienda dándole vuelta al tema, y obviamente yo creo que Hacienda le está midiendo, como hay elecciones, y no tanto estas del año 16, sino le está midiendo a las elecciones del 18, pues no quiere agarrar el toro por los cuernos, pero sí nos vamos a enfrentar a un quebranto económico del país, de no tomar medidas serias, responsables sobre el sistema de pensiones que estamos teniendo el día de hoy. Ya ven ustedes el déficit laboral que tiene Pemex ahora con sus trabajadores, que rebasa la cifra de $1 billón. Entonces, aclarado esto, e invitándoles a ustedes, también les quiero comentar, amigas y amigos de los medios de comunicación, pueblo de México, que hoy está inscrita una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 96, fracción cuarta, del primer párrafo y fracción 13ª, y se adiciona el artículo 93, fracción cuarta, con un segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta en materia de extinción a retiros en una o varias exhibiciones de la subcuenta de retiro previstas en las leyes de seguridad social. Esto es un grito, un alarido del pueblo de México prácticamente, una gran necesidad que todo el pueblo lo está pidiendo. Y hoy esto lo que propone es establecer que la disposición de los recursos acumulados en las cuentas individuales, así como sus rendimientos, una vez cubierta la pensión y el seguro del beneficiario, estará exenta del pago del ISR. Asimismo, que la disposición en una sola exhibición de los recursos acumulados en las cuentas individuales de los trabajadores que, al final de toda una vida laboral, no alcancen el derecho a una pensión por no haber cumplido los requisitos de cotización ante el IMSS y el ISSSTE, está exenta del pago del impuesto sobre la renta. Es algo muy justo que está pidiendo el pueblo de México, el pueblo trabajador de México. Y así también les quiero comentar brevemente que vamos a insertar el día de mañana una propuesta también de reforma a los artículos 3 y 25 transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1997. Con la reforma de pensiones del IMSS de 1995, los trabajadores afiliados ante el 1 de julio de 1997 y que continúan cotizando después de esta fecha, tienen derecho a elegir entre la pensión de la ley de 1973 o bien el de la ley de 1997. Este grupo es la llamada generación de transición. De acuerdo con el artículo 25 transitorio de la nueva ley de 1997, el límite superior de cotización, expresado en número de veces el salario mínimo del Distrito Federal, para el seguro de invalidez y vida y los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, aumentó de 10 a 15 en el primer año de vigencia de la nueva ley y de 15 a 25 veces el salario mínimo en un periodo de 10 años. Así es que a partir del 1 de julio del 2007, el límite superior de cotización es de 25 veces el salario mínimo en el caso del seguro de invalidez y vida y los ramos de cesantía, edad avanzada y vejez. De modo que para calcular las pensiones de los trabajadores de la generación de transición y que eligen la ley de 1973, se considera el promedio de las últimas 250 semanas del salario cotizado con un límite superior de 25 veces el mínimo salario. Dicho de otra manera, el salario que sirvió de base para el pago de las cuotas del IMSS hasta por un límite superior de 25 veces el salario mínimo
es el límite que se debe considerar para el pago de las prestaciones en dinero, como las pensiones. No se puede exigir bajo la ley de 1973 una pensión con un tope de 25 veces el salario mínimo cuando el trabajador ha cotizado con un sueldo base equivalente a 10 veces el salario mínimo. Como tampoco se puede calcular una pensión con un sueldo básico equivalente a 10 salarios mínimos cuando el trabajador ha cotizado las últimas 250 semanas con un sueldo equivalente a 25 veces el salario mínimo. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha aclarado que ha venido calculando las pensiones de la Ley 73, considerando el salario base de cotización promedio del trabajador de las últimas 250 semanas, con el límite de 25 veces el salario mínimo. Esto último, conforme los artículos transitorio 28 y el artículo 25 de la Ley 97. No obstante este marco legal vigente, la segunda sala de la Suprema Corte ha emitido dos jurisprudencias, la 85/2010 y la octava /2016, respectivamente, que establecen que la cuantificación de las pensiones debe atender el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, provisto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. No obstante que el director general del IMSS ha declarado públicamente que el instituto continuará calculando y pagando las pensiones considerando el límite superior de 25 salarios mínimos, estimamos conveniente presentar iniciativa de reforma al artículo 25 transitorio de la Ley de 1997 con el propósito de alcanzar plena certeza del derecho de los trabajadores de la generación de que sus pensiones se calcularán considerando el sueldo base de cotización con el que estuvieron inscritos hasta por un límite superior de 25 veces el salario mínimo. Pero haya quedado claro y pues los espero a partir de lunes aquí en el Senado de la República en la Semana ahora Nacional de la Seguridad Social. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Gerardo Montes, por favor. Sí, gracias, senador. En el último tema que usted tocó, me parece que la diferencia surgió por una jurisprudencia de la Suprema Corte que varios interpretaron que se iba a pagar el 10% del salario mínimo una vez que se llegara a la pensión. Fue ahí la duda que surgió en varios periodistas, empresarios y consultoras. Y en el tema de la semana, senador, ¿qué otros temas se van a abordar y cuál va a ser el objetivo, las conclusiones que se pueden tomar, senador? Mira, te platico de la semana. Ustedes saben que las universidades públicas, como los propios estados, su sistema de pensiones, los que lo tienen, pues están en una situación crítica, a como está el sistema de pensión mexicano, que va a quebrar al país antes del 18, de no ser responsables, asumir el costo político que se tenga que asumir, pero primero está la patria antes que un partido político y que una elección. Entonces, el gobierno federal pues está haciendo de la vista gorda para no asumir esa responsabilidad y poder brincar el 18. Nada más que el que llegue pues va a quedar con los brazos cruzados y si el Fobaproa fue un gran golpe para el país, pues el sistema de pensiones de no hacer nada va a hundir a este país. Y hay que hacer algo porque no es justo que nuestros trabajadores con tantos años de lucha, de sufrimiento, pues no alcancen una pensión y menos digna. Si no, va a ser alrededor del 26% del último salario. ¿Y quién vive con eso? Y por el otro lado, efectivamente, ya mencionaba yo que la Corte ha emitido dos jurisprudencias, la 85/2010 y la octava /2016. Esto en base al magistrado Valls, que también fue, acuérdense, director jurídico del IMSS. Y entonces aquí, por eso es muy importante poner esta iniciativa para que ya no quede duda, porque había otra que destopaba los salarios a 25 y la otra a 10. Y entonces, obviamente, pues es un golpe terrible a los trabajadores mexicanos, cosa que no vamos a permitir. Y por eso tenemos que dar certeza a estas dos jurisprudencias que se contraponen y por eso esta iniciativa
para que en el artículo 25 transitorio de la ley 97 se le dé certeza a estos trabajadores y más a la generación de transición. Y vamos a poner en la semana, toda esta experiencia de las universidades. Viene la UNAM, viene la Universidad Autónoma de Jalisco, viene la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y nos van a plantear cómo han ido modificando su sistema de pensiones en las universidades y qué beneficios están dando a sus trabajadores. Y vamos a tener un panel sobre las experiencias que se están viviendo en Europa en los sistemas de pensiones, que son los países de primer mundo. Allá no hay cuentas individuales, es una cuestión solidaria, ¿no? Y aquí, pues, obviamente, con este sistema de cuentas individuales que viene la OCDE a querernos dar recetas, curitas, de que ahora hay que aumentar la edad de retiro. Eso es lo que dijo la OCDE la última vez, y que los trabajadores aporten más a sus cuentas individuales para tener una mejor pensión. Pues obviamente, pues aquí no es Walt Disney, aquí estamos en México y sabemos cómo está el salario mínimo, y tenemos muy claro que ¿quién puede ahorrar? Primero tienes que pagar la luz, la comida, la ropa, las medicinas, que el 52% es del bolsillo aún de los mexicanos, y no te va a alcanzar para poder ahorrar y meterle dinero a tu cuenta individual. Aunado a que los que manejan las cuentas pues te cobran intereses por ese tema, y si tú te quedas desempleado, que aquí la rotación entre el informal y formal es altísima, entonces obviamente que el poco dinero que tengas en tu cuenta, si no lo mueves, pues con los intereses al rato no te va a quedar nada, ¿no? Ese es el tema. Sería todo, senador. Gracias. Muchas gracias, le agradezco su atención.